Hay historias que no terminan cuando se cierra un expediente, hay deudas que no prescriben y hay venganzas que se toman con décadas de paciencia. Esta es la historia del secuestro del Gringo, de una familia marcada por ese hecho y de cómo casi 50 años después esa deuda sigue cobrándose desde el poder. El 27 de febrero de 1976, Frank Williams Niehaus, alto ejecutivo estadounidense de la empresa Owens, Illinois, fue secuestrado al llegar a su casa en Caracas. El país quedó paralizado. Era un ciudadano norteamericano, un gringo, retenido por un grupo armado que decía luchar contra el imperialismo y la corrupción del Estado venezolano. Frank Niehaus, ejecutivo de una empresa estadounidense, secuestrado en Caracas. El secuestro se prolongó por más de 3 años. 3 años de cautiverio, de negociaciones clandestinas y de silencio oficial. Según las investigaciones de la época, Owens habría pagado un rescate cercano a los $20 millones, una cifra histórica, pero el dinero nunca apareció. Nunca se supo quién lo cobró realmente. Nunca se rindieron cuentas. Ese vacío es el primer eslabón de esta historia. Las autoridades venezolanas identificaron a los responsables, miembros de la Liga Socialista, un grupo de extrema izquierda. Al frente de la operación estaba Jorge Antonio Rodríguez, padre de quienes hoy gobiernan Venezuela. Rodríguez fue capturado en julio de 1976 y murió poco después bajo custodia del Estado. La versión oficial habló de muerte natural. La investigación posterior estableció que murió tras ser torturado. Ese hecho marcó a sus hijos para siempre. Mientras algunos de los implicados en el secuestro lograron salir en libertad, llegar al Congreso o reciclarse políticamente, nunca hubo justicia plena. Nadie respondió por los años de cautiverio de Niehaus. Nadie explicó el destino del dinero. El secuestro quedó como una herida abierta. Niehaus fue liberado casi por accidente durante un operativo policial que nada tenía que ver con su rescate. Apareció esposado en una vivienda rural, gritando su propio nombre para que no lo mataran. La imagen recorrió el mundo. El gringo estaba vivo, pero la historia no había terminado. Alarmados los funcionarios de la Policía Técnica Judicial de la Delegación de Ciudad Bolívar se trasladaron al lugar donde se encontraba este señor, el gringo. Nosotros lo seguimos y llegamos hasta la entrada. Allá se nos advirtió que no podíamos ingresar al acto, puesto que se suponía que había guerrilleros y que por lo tanto no respondían por la vía de nosotros. Continuamos el recorrido por nuestra cuenta y sin querer queriendo llegamos a una vivienda donde fuimos a solicitar auxilio y resulta que en esta casa se encontraba el señor Frank William Niehaus esposado. Cuando yo me lo encuentro, la emoción mía fue tan grande que comencé a grabarlo como loco. El tipo pensaba que yo lo estaba apuntando con un arma. Se arrodilla y me dice que no le dispare. Cuando me identifico como periodista, el hombre, en vez de apartarse y darme oportunidades para que me dijera qué es lo que estaba ocurriendo, comenzó a abrazar y yo no hallaba qué hacer con la cámara. Fue una de las experiencias más agradables y más emotivas que pueda tener una persona que le guste esta profesión. Décadas después, los hijos de Jorge Rodríguez no solo llegaron al poder, lo concentraron. Jorge Rodríguez se convirtió en operador político clave del chavismo y Delcy Rodríguez, hoy presidenta de Venezuela, heredó no solo un cargo, sino un relato. De estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal. Decimos que esta revolución bolivariana es para cobrar cumplida venganza por todos nuestros caídos, por todos nuestros héroes, por todos nuestros sembrados. Cada escuela bolivariana es una venganza. Un relato repetido durante años. La revolución como venganza. Venganza por el padre muerto. Venganza por la lucha armada derrotada. Venganza por un pasado que según ellos nunca fue reparado. Hace 48 años, un hombre joven, un alma noble, fue salvajemente torturado durante 72 horas y asesinado, su cuerpo físico. Y con ese asesinato marcaban lo que fue la persecución y la masacre contra una generación entera.
Es el ejemplo de Jorge Rodríguez, el ejemplo de Eliezer Oteiza, es el ejemplo de tantos revolucionarios y revolucionarias asesinados en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, el que llevamos en estos momentos en nuestro corazón. Pero las mismas amenazas de hace 2 siglos, de hace medio siglo, están hoy presentes contra Venezuela, de quienes quieren despojar a nuestro país de sus inmensas riquezas para entregárselas a Washington y a los satélites, los gobiernos satélites de Washington. Es la misma batalla y por eso es una batalla entre la paz y el fascismo. Y por eso junto a Bolívar, junto a Chávez, junto a nuestros mártires, damos la batalla al lado del presidente Nicolás Maduro para garantizar el futuro y la esperanza de Venezuela. Y de aquí venimos, de aquí, de los huesos de nuestros mártires venimos nosotros y estamos conducidos a la victoria, porque ellos dieron su vida por la victoria, que es la paz, que es la tranquilidad de Venezuela y es la felicidad social de los más humildes, de los más vulnerables, de los más pobres. Pero toda venganza genera otra deuda. Hoy el escenario es otro. Delcy Rodríguez gobierna Venezuela en medio de sanciones, aislamiento y presión internacional. Y frente a ella está Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, el mismo país del gringo secuestrado, el mismo estado que nunca olvidó aquel episodio. Trump no habla de historia, habla de orden, no habla de secuestros, habla de cuentas pendientes, pero el mensaje es claro: Estados Unidos no negocia desde la debilidad. El presidente Donald Trump hizo una dura advertencia a Delcy Rodríguez, que tras la captura de Nicolás Maduro ocupará su lugar como jefe del régimen. En entrevista con The Atlantic, el mandatario dijo que podría ser la próxima y enfrentar un destino peor que el de Maduro, a menos que cumpla con los deseos de los Estados Unidos. Trump dejó claro que no toleraría lo que describió como un rechazo desafiante de Rodríguez a la intervención armada de los Estados Unidos. En este nuevo tablero, Delcy Rodríguez gobierna, pero no manda sola. Cada decisión, cada movimiento, cada gesto parece condicionado por Washington. Trump presiona, marca líneas, impone tiempos y Delcy obedece, incluso cuando intenta mostrar autonomía. Did Delcy Rodríguez work with you guys before that raid? I can't talk about that. I mean, I don't talk about. Do you trust her? Well, so far she's done a great job. I mean, so far she and all of the people that are working with her. Remember in Iraq, they got rid of everybody. They had no generals, they had no people, they had nobody to run the government. Turned out to be a mess, and that's where ISIS came from. You know, that's where ISIS came from. Came from the military and all the people. They formed ISIS. It was handled very badly. But this is handled very well. Para algunos analistas, esto no es solo geopolítica, es simbología pura. Primero que nada, un saludo para toda Venezuela, para todo nuestro pueblo. Exactamente un mes de aquella madrugada, ya muy próximo a las 2 de la mañana, cuando el pueblo venezolano sufrió un ataque armado externo militar de una potencia nuclear. Y en estos 30 días hemos dicho que Venezuela ha transmutado y ha madurado lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, la ha transmutado en tranquilidad, en cuidar hoy más que nunca la paz. El extremismo que buscaba el día siguiente y a las horas posteriores, el caos en Venezuela, buscaba alterar la tranquilidad de Venezuela y el pueblo venezolano, con una gran madurez, con una gran conciencia, bueno, se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, fue el rechazo a este tipo de agresión. Si hay algo que ha unido a los venezolanos, porque lo sabemos y es lo que dice el pueblo venezolano, es que las diferencias, es que las controversias, que las divergencias con el gobierno de los Estados Unidos debe hacerse de manera diplomática, por el diálogo político, por el diálogo diplomático bilateral. Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones telefónicas con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, y ese debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo, bueno, desde nuestras diferencias, pero históricamente
hay muchos vínculos entre los Estados Unidos y Venezuela. Desde el inicio de nuestras relaciones diplomáticas, de nuestras relaciones internacionales. El poder estadounidense, décadas después, vuelve a tocar la puerta de los Rodríguez, no con armas ni secuestros, sino con sanciones, investigaciones, amenazas judiciales y control financiero, no como ideología, sino como factura. La deuda del secuestro del gringo nunca se pagó en tribunales, nunca se cerró en los libros, nunca se resolvió en la historia oficial. Hoy se cobra de otra forma. Delcy Rodríguez ocupa la presidencia, pero no gobierna bajo la presión directa del país al que su padre desafió en los años 70, y Trump, desde la Casa Blanca, parece decidido a no olvidar, a no soltar, a no perdonar. Porque en política, como en la vida, las deudas no desaparecen, se heredan, se acumulan y tarde o temprano se cobran.